Hola, muy buenas, bienvenidos a Neuropsicocosas. En este vídeo vamos a dar un poco de neuromitos. Vamos a darle algunas vueltas a algunos de esos neuromitos, entender su origen, de dónde vienen, por qué se siguen manteniendo, qué podemos hacer para evitarlos. Vamos a dejar un poquito la mente en blanco, vamos a pensar en cosas que no son muy lógicas. Vamos con los neuromitos. Bueno, lo primero de todo sería intentar entender qué es un neuromito. Algunos de los conocimientos que se obtienen en la investigación en neurociencia resultan ser malinterpretados y dan lugar a veces a pequeñas ideas no del todo correctas que se aplican de forma incorrecta también. Claro, con esto nos encontramos a veces con muchas terapias sin ningún tipo de sentido que se basan en preceptos que pueden ser realmente legítimos, pero que están siendo mal entendidos y mal interpretados. Es una píldora milagrosa. El baño de chocolate le ayudará a digerirla, pero hay que esperar un cuarto de hora para que pueda tragarla. Y luego no debe bañarse hasta después de... ¿cuánto? Una hora. Sí. Una hora larga, sí. Gracias por todo, señor. De nada. Por eso, el concepto de neuromitos tiene cierta legitimidad y cierta vigencia, ya que con la explosión de informaciones que hay en torno a la neurociencia y que suministran muchos de los estudios que se hacen en neurociencia, han aparecido una vertiente enorme de mitos, de ideas, que algunos denominarían paparruchas, ¿vale? O tonterías, que realmente se basan en conceptos neurocientíficos, pero mal interpretados. Seguro que si seguís viendo este vídeo vais a ver que algunos de estos mitos os suenan. Algunos ya están más que desmontados, pero otros aún siguen campando a sus anchas. Por ejemplo, el primer mito, y este es bastante fácil y creo que todo el mundo lo puede conocer, es esa idea famosa de que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Y lógicamente, si nosotros consiguiéramos utilizar el 100% del cerebro, pues seríamos tremendísimamente inteligentes, incluso podríamos tener hasta superpoderes, ¿no? No, la cosa no va por ahí. El primer neuromito tiene otro neuromito todavía más gracioso, y es que se supone que esta idea del 10% del cerebro se la achaca a un tal Albert Einstein, que creo que era un científico bastante conocido, al que, bueno, alguien le achaca la idea de que fue el que pronunció esa frase en la que se refería a que los seres humanos solo utilizan un potencial ínfimo de ellos mismos, un 10% de su cerebro. Esta idea no es del todo correcta, ni lo dijo Albert Einstein, ni el cerebro funciona de una manera que solo se utilice el 10% del mismo. Sobraría mucho cerebro realmente, aunque puede haber gente a la que sí que le sobre, no lo sé. Puede plantearse que el origen de esta afirmación venga de un psicólogo americano llamado William James, que es, bueno, pues un psicólogo bastante adelantado a su tiempo, del siglo XIX, que realmente planteaba muchas ideas muy interesantes, muchas ideas que tenían mucha lógica, y entre ellas el hecho de que el ser humano no utilizaba todo el potencial del que era capaz. De ahí a extenderlo a que el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro es un tanto exagerado. ¿Por qué sabemos que no solo se utiliza el 10%? Ahora tenemos una gran cantidad de técnicas de neuroimagen que nos han permitido ver cómo funciona el cerebro en vivo, en personas que están vivas y actuando, o personas que están pensando. Y lo que sabemos del cerebro, y nos valdrá para desmontar otros mitos, es que rara vez se utiliza una sola parte. Nos encontramos unos perfiles de activación diferentes para cuando dormimos o para cuando estamos en vigilia. Y en ninguno de ellos solo se utiliza el 10% del cerebro. Esta idea es un tanto absurda. Y bueno, por suerte parece que está un poco más desmontada que otras. El segundo neuromito tiene bastante vigencia en el entorno educativo, algo que me da un poco también de miedo a veces, ¿no? Y es el de los estilos de aprendizaje. La idea que se encierra detrás de los estilos de aprendizaje es que cada niño tiene, o cada niña tiene, una forma diferente de aprender en cuanto a un estilo o una modalidad sensorial o una manera distinta en la que se le debe de presentar la información para que surta un mayor efecto esa presentación y se aprenda mucho más rápidamente. Hablar en clase, golpe de remo. Mirar por la ventana, golpe de remo. Ay. La forma de intentar encajar esto ha sido utilizando
diferentes categorías en las cuales se ha ido intentando ubicar a los niños y niñas para mostrar la información de manera diferente. Esta idea viene pues de los psicólogos cognitivos, y a veces me cuesta tirarle piedras a mi gremio, pero viene de los psicólogos cognitivos de los años 50, de esas ideas sobre cómo procesamos la información. La idea de plantear que hay diferentes estilos de aprendizaje terminó llevando a algunos autores a plantear 4 grandes tipos de estilos de aprendizaje. Concretamente, Honey y Mumford plantearon 4 tipos de estilo de aprendizaje que tenían que ser aprovechados para intentar, de alguna manera, facilitar el aprendizaje. El objetivo en un aula inicialmente debería de ser clasificar a los niños dentro de esos estilos que serían activo, un estilo reflexivo, un estilo más pragmático y un estilo de tipo también teórico. ¿Qué hay de cierto en todo esto y qué no hay de cierto? Realmente el aprendizaje tiene que entenderse como un conjunto de todos los sentidos. Todos los sentidos forman una idea global, una imagen global de todo lo que percibimos en el entorno. Está sincronizado, entonces es muy raro que planteemos que hay diferentes estilos de aprendizaje en función del tipo de sentido que sea primordial para cada uno, lo cual no se sostiene, ni tampoco que podamos categorizar de una manera tan exacta y en 4 tipos los tipos de aprendizaje que hay en los niños. De hecho, esta teoría de estilos de aprendizaje es una de las que más ha copado el estudio de neuromitos en la educación, sobre todo por su alta prevalencia. Y de hecho, ha sido considerada como uno de los 50 grandes mitos de la psicología popular. Sigue estando muy extendida, e insisto, no hay pruebas, no hay evidencia que demuestre que esos estilos de aprendizaje realmente existen. Y sobre todo, que faciliten a esos niños y niñas aprender por categorizarlos de esa manera. Otro detalle que también puede ser interesante es cuando tenemos niños con dificultades en el neurodesarrollo. Cuando nos encontramos con niños que tienen dificultades en el procesamiento del lenguaje, en un desarrollo del lenguaje, o niños con un perfil de trastorno de aprendizaje no verbal, con un procesamiento deficiente a nivel de aspectos visuales, encontramos una asimetría en su desarrollo que sí que legitima el plantear diferentes formas de enseñar o diferentes estilos de aprender porque unas funciones pueden compensar a otras. Pero insisto, la idea de los estilos de aprendizaje está más que desechada. Un tercer mito bastante fácil de encontrar hoy en día es la idea de que el hemisferio derecho tiene unas funciones muy concretas, completamente separadas del hemisferio izquierdo, y que de hecho el derecho es un hemisferio creativo, aquí están los pintores que podríamos ser, y el izquierdo es un hemisferio más lógico, más matemático, aquí estarían tal vez pues los matemáticos que podríamos ser. 2 hemisferios que están completamente diferenciados, están como partidos, ¿vale? Porque procesan la información de forma muy distinta. El hemisferio derecho solo se fija en el presente. Es el que aprende a bailar, a jugar al fútbol o a hacer cualquier actividad física. Es el que siente tu energía. El hemisferio izquierdo es muy diferente, se concentra en el pasado y en el futuro y lo que hace es organizar toda esa información para que tú tomes decisiones, posibles decisiones. Esta idea tampoco se sostiene. La evidencia demuestra que el funcionamiento del cerebro es sincrónico. Está sincronizado. Ambos hemisferios se comunican de una manera bastante continuada. De manera que, por ejemplo, yo cuando estoy hablando ahora mismo estoy utilizando estructuras derechas que tienen que ver con ritmo, aspectos de prosodia, aspectos musicales, a la par que estoy utilizando aspectos verbales que tienen más base en el hemisferio izquierdo. Es cierto que hay una diferencia en cómo procesan, pero el trabajo es completamente activo. Y rara vez encontramos ese desequilibrio entre un hemisferio y otro que nos hace ser de un tipo o de otro de forma de ser. Esto tiene 2 cosas importantes que tener en cuenta. La primera, que viene de estudios que sí tenían corte científico. Roger Sperry o de Gazzaniga sobre cerebros divididos. Nos encontrábamos con pacientes a los cuales, pues por una serie de epilepsias que resultaban difíciles de tratar con fármacos, se les hacía un corte en el cuerpo calloso, lo que dividía el cerebro. Y ahí sí, ellos dos, de otros autores, estudiaron en profundidad el procesamiento diferencial de un hemisferio o de otro que estaban desconectados. Pero eso no es la realidad en ninguno de nosotros. En el segundo punto, también es muy importante recordar que esta idea de las posibles asimetrías entre hemisferios puede ser aprovechada por muchos pseudoterapeutas para plantear métodos de equilibración hemisférica. Eso no es neuropsicología. Eso, de hecho, no es ni ciencia.
es importante que pensemos que cada una de estas pseudoterapias, de las cuales esta vez hablemos más adelante en otros vídeos, van a tener siempre alguna base, algún enganche de algo científico que luego van a malograr o malversar para sacar beneficio. Y en este caso, las terapias de equilibración hemisférica no tienen evidencia ninguna. Un cuarto neuromito que también es muy interesante es el mito del efecto Mozart. Exponer a música de Mozart va a ayudar, si exponemos a esos niños y niñas, a que aprendan mejor y más rápido. De hecho, pueden hasta desarrollar su inteligencia. ¡Soy más listo que el diablo! ¡Soy más listo que el diablo! Claro, esto sería genial si no fuera porque no está tampoco demostrado. Esta idea viene de un médico que ya tiene un método también relativamente controvertido, que es el método Tomatis, que el uso de la música para el aprendizaje podía ser útil, y concretamente el uso de música de Mozart. Encontrar estudios sistemáticos, consistentes, que demuestren que la exposición a esta música y no a otra tiene un beneficio en el aprendizaje o en la inteligencia, no está conseguido, no hay esos estudios sistemáticos, no hay evidencia científica que diga que exponer concretamente a la música de Mozart implique una mejora cognitiva. Otra cosa muy diferente puede ser que el uso de la música pueda ser interesante como una regla mnemotécnica para aprender, o sea, estimulante por el carácter global que tiene la percepción musical, que integra muchos elementos del funcionamiento del cerebro. Pero de ahí a lanzar una cuerda a que solo la música de Mozart y no la de Beethoven pues no permita ese aumento de estado cognitivo, es cuanto menos raro. Y sobre todo porque alguien podría plantearse, en un punto contrario, que si hay música que aumenta el estado cognitivo, ¿por qué no hay música que no? Tendríamos entonces que analizar el reggaetón, el trap. Tú eres mi niña bailonga y la pipo va detrás. Bailonga, tú eres mi niña bailonga, bailonga. Oye, pues está muy bien, ¿eh? ¿En qué cantas? Spanglish. Es que quiero hacerme con el mercado americano. ¿Quién sabe si alguna de estas cosas está atontando a la población? Y por último, el último neuromito del que os quería hablar es el famoso neuromito de que ya se ha conseguido hacer un trasplante de cerebro. ¿Te importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré. De A no sé qué. Ah, no sé qué. ¿A qué? A normal. No se ha conseguido todavía hacer ese trasplante de cerebro. Hay antecedentes de intentos de un doctor o un neurocirujano en los 70 que intentó encajar pues el cerebro de un mono en el cuerpo decapitado de otro, lo cual no logró de manera correcta porque hubo un rechazo importante por parte del cuerpo que recibía ese nuevo cerebro. Resulta muy difícil esta idea de conectar todos los nervios o incluso la misma médula espinal. Bueno, ¿y cuál es el problema entonces que nos encontramos con todo esto? Por desgracia, aunque algunos de los mitos que he comentado son claramente absurdos, o algunos no tienen ningún sentido, hay gente que cree en ellos. Hay gente que realmente confía en esa información que les llega y confía en esos neuromitos. Algunos, como digo, están muy extendidos en algunos países o en algunos entornos como el entorno educativo, lo cual es problemático por el diseño de tratamientos que seguramente no tengan el efecto que deberían. No quita eso que a organizar la información y hacer ciertas cosas pueda funcionar, pero a veces merece la pena no solo buscar cosas que funcionen, sino plantearnos el por qué funcionan. El no ser, como diría Daniel Dennett, eficaces ignorantes. Entonces es importante que tratemos de desmontar estos mitos y también de ser bastante cautos cuando demos por hecho que algo funciona o no funciona. Aquí creo, y tengo que romper una lanza a favor de mi disciplina, aquí creo que la neuropsicología juega un papel muy importante para filtrar toda la información que llega desde la neurociencia y darle un componente conductual. ¿En qué sentido? Muchas veces los postulados neurocientíficos van a plantear que el cerebro puede hacer cosas increíbles. Y no digo yo que no las pueda hacer, pero hay que tener en cuenta que las ideas increíbles que nos encontramos en el cerebro tienen que poderse llevar al comportamiento humano. Y muchas veces vienen de estudios en animales. Se han conseguido borrados de memoria, se han conseguido trasplantar pequeñas partes de cerebro, se han conseguido muchas cosas en modelos animales, pero eso, el salto a la conducta humana, lleva tiempo y lleva estudios y necesita evidencia para poder ocurrir. Creo que aquí la neuropsicología hace de filtro muchas veces y puede permitir encajar y entender bien qué es lo que quiere transmitirnos la neurociencia
cuando hallamos al día a día del comportamiento humano. Tal vez esa sea la solución, como siempre digo, tener un punto de vista más neuropsicológico, más integrador de lo que nos cuenta la neurociencia. Por último, no puedo evitar acabar este vídeo sin recomendaros un libro, en este caso un libro que a mí me gusta mucho, porque conozco a su autor y porque también creo que hace muy buen hincapié en los mecanismos sociales y psicológicos, sobre todo, que permiten que se mantengan estas ideas un tanto absurdas, incluso más a nivel de conspiranoia, ¿no? Típica. Este libro es el de ¿Por qué creemos en mierdas?, ¿vale? De Ramón Nogueras, que recomiendo que leáis por lo interesante que es y porque, como bien dice él muchas veces, hay principios de aprendizaje y hay aspectos de la psicología que si tuviéramos en cuenta harían que tuviéramos una sociedad seguramente mucho mejor. Bueno, esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Hemos visto neuromitos, le hemos dado vueltas a cómo podemos plantearnos el desmontarlos, la evidencia que hay en contra de ellos. Y nada, si encontráis cualquier cosa extraña sobre el cerebro, no os la creáis de primeras. Ser un poquito cautos, tener pensamiento crítico y buscar evidencias en contra, que eso siempre es fundamental. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, podéis compartirlo, podéis darle me gusta, podéis suscribiros al canal por si me da por hacer más vídeos. Y poco más, me despido aquí, salud y neuropsicología.